Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto y le damos los buenos días a todos ustedes y que el Señor nos bendiga grandemente. El Salmo 29, versos 1 al 2, nos dicen: honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su santidad. Wow, es una clara invitación del Señor para adorarle y que toda la creación le adore, que miremos al Rey. Oremos. Oh Señor, a ti que te pertenece la sabiduría y el poder, la honra y la gloria. Venimos delante de ti presentando nuestras vidas y dándote gracias, porque al ver la creación y tus obras en nosotros, solo podemos decir cuán grande eres tú, y tu fidelidad sobrepasa nuestro pecado y transgresión. Por esto y mucho más, te adoramos y queremos alabarte con nuestras voces y nuestros espíritus, de modo que tú recibas la gloria y nosotros ser edificados. Acepta nuestra alabanza en Cristo Jesús, que nos redimió y presentó ante ti para ser justificados por su muerte, para darnos vida y el poder de adorarte. Permítenos habitar en ese lugar secreto de descanso donde el pecado es silenciado. Tu gracia es escandalosa y tu amor es dulce. A ti miramos, a ti engrandecemos. Solo a ti miramos, oh Dios. Veo los tiempos se oscurece, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. Ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, en Dios en su trono está. Dios gobierna desde los cielos. Observa aún los secretos, hará justicia y hará su pueblo. Nadie derriba su fundamento. En él mis ojos controlas todo y por eso estamos tranquilos. No temeremos porque tú estás con nosotros. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré
Solo a ti miramos, Señor, nuestro Rey Redentor, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. Señor, gracias por acogernos con tu gracia. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado una vida para vivirla para ti. Y es nuestra oración que nuestra vida entera esté consagrados a ti, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, y para ser edificados cada día y crecer más en ti. Oh Dios, escucha nuestra oración al cantar, que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz
Esta es nuestra oración, Señor. Que nuestra vida entera esté consagrados a ti. Señor, ayúdanos a mirarte, a mirar a lo eterno y no nuestras circunstancias. Ayúdanos a contemplar tu santo trono y tu santo nombre. Que nuestra vida completa esté conforme a tu voluntad. Y que así sea al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí para compartir la palabra del Señor, y te invitamos a que puedas buscar una Biblia y compartir con nosotros la palabra de Dios. Estamos predicando una serie de sermones en Primera de Pedro, una serie que hemos titulado Esperanza en medio del sufrimiento. Y en la mañana de hoy queremos invitarte a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 hasta el 10. Fundamentalmente estaremos predicando los versos del 9 al 10. Leemos en el nombre de Jesús, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 2. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. He titulado este sermón, Nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Son preguntas que nos ayudan a nosotros a conocer a las personas. Pero para un amigo, estas preguntas eran como golpes de espada. ¿Por qué? Porque estas preguntas eran hechas por su madre cada mañana cuando ella le veía a él. ¿Y cuál era la razón? Su madre padecía de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad crónica degenerativa en la cual la persona pierde la memoria y como consecuencia no conoce a sus seres queridos. Y por lo tanto, al no saber quién es, no sabe cómo debe de comportarse. Ahora, imagine este amigo mío cada mañana cuando su madre le veía y le preguntaba, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú llegaste a mi casa? ¿Qué tú haces aquí? Para él eran preguntas muy difíciles y una manera muy dura de luchar con esta enfermedad. Ahora, podemos decir, manteniendo la distancia, que en algunos contextos cristianos hay personas que, diciéndose cristianas, han perdido la identidad, padecen algún tipo de Alzheimer espiritual, no saben quiénes son y por lo tanto no saben cuál es su función y cómo deben de comportarse. En el texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que está pasando por sufrimiento. Ellos están dispersos por las regiones del Asia. Y Pedro les escribe, quizás teniendo en mente la preocupación de que ellos, por causa del sufrimiento, olviden su identidad en Dios, olviden quiénes ellos son realmente en Cristo. Y es por eso que queremos nosotros, el apóstol Pedro preocupado, escribe esta carta. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer es uno de los pasajes más hermosos de toda la carta, puesto que le dice a ellos y a nosotros dónde está nuestra verdadera identidad. Y he dividido este sermón primeramente en dónde está nuestra identidad, cuál es nuestra misión y finalmente nuestra confianza.
Pero antes, acompáñame a orar y a presentar el sermón delante del Señor. Eterno y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y por tu eterno amor. Padre, te suplicamos en esta mañana que tú utilices tu palabra como canal de bendición, como instrumento para tu gloria. Ten misericordia, oh Señor, del predicador, el cual ha de hablar tu palabra santa, perfecta, con labios temblorosos, con labios imperfectos. Asístele, dale, Señor, el denuedo requerido para predicar tu palabra. Quita lo que provenga de él y pon, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, la dirección correcta para hablar tu palabra. Pero también, oh Dios, te ruego por aquellos que han de escuchar tu palabra, que tú, Señor, por medio de ella, salves a aquellos que están en la condenación, que van en perdición eterna. Que tú, Señor, confortes a tu pueblo, que tú, oh Señor, traiga convencimiento de pecado y que nos hable por medio de tu palabra. Es tu pueblo, es tu palabra y por lo tanto necesitamos ser edificados. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra identidad en Cristo. A la luz de este pasaje, lo que me propongo es que veamos que solamente en Cristo nosotros tenemos identidad y propósito. Solo en Cristo tenemos nuestra verdadera identidad. Y al hablar de identidad nos estamos refiriendo a ese conjunto de características que nos definen y al mismo tiempo nos individualizan de los demás. Y como consecuencia de que nos definen, nos dicen cómo nosotros debemos hacer. Acompáñenme en el versículo 9, nuestra identidad. ¿Quiénes eran estos hermanos? ¿Quién es el creyente en Cristo Jesús? Versículo 9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. El apóstol Pedro aquí marca la diferencia entre el no creyente, entre aquel que anda en tinieblas y los hijos de luz, los hijos de Dios que andan conforme a su voluntad. ¿Quién es Cristo para el no creyente? En los versículos 7, él ha dicho que esa piedra preciosa, esa cabeza del ángulo, que es Jesucristo, para el no creyente es una piedra de tropiezo, es una roca que hace caer, es motivo de vergüenza, es motivo de debilidad. Y Pedro hace un contraste. Esto es Cristo para el no creyente, pero para ustedes, pero más vosotros, es otra cosa. Cristo es hermoso. Y esto es interesante, hermano, ¿por qué? Porque muchas personas, aún creyentes, tienen una identidad equivocada con respecto a lo que es la iglesia y a su relación con Dios. Para muchos, el evangelio es una religión o una tradición. Ellos van domingo tras domingo al templo a reunirse. ¿Por qué? Porque lo han hecho desde chiquito. Y la relación que tienen con Dios es una relación religiosa. Para otros, la comunión en la iglesia se circunscribe a un lugar donde ellos crían a sus hijos de una manera correcta. Ellos saben que deben guiar a sus hijos por un temor y un temor reverente, por un buen camino, y ven a la iglesia como el lugar que le pueden dar una buena crianza a sus hijos. Para otros, la iglesia es un centro para recargar fuerzas. Ellos acuden cada domingo buscando recobrar fuerzas emocionales para enfrentar la semana laboral. Para otros, la iglesia es un lugar de mejoramiento moral, en el cual van a buscar metas, van a buscar mandamientos morales y ven el camino de Dios como una mejora continua, donde yo marco en una lista lo que voy haciendo y si me porto bien me van a dar la salvación. Para otros, la iglesia es un lugar para hacer buenas amistades, amistades verdaderas, y ellos acuden para seguir cultivando ese grupo de amistades que han hecho, un club de amistades verdaderas. Otros ven a la iglesia como un hospital o como un cuerpo de bomberos, lugares a los cuales nosotros acudimos cuando estamos en peligro, cuando tenemos una emergencia. Y es por eso que ellos solamente acuden a la iglesia cuando tienen algún conflicto familiar o tienen una emergencia. Y si somos sinceros, debemos decir, hermanos, que todo esto se logra en la iglesia. Pero la iglesia, la interrelación entre los creyentes es mucho más que eso. Eso no debe simplemente definir nuestra identidad como cristiano. Eso es quizás una cosmovisión consumista del mundo. El mundo es eso.
El mundo tiene su filosofía, el mundo busca enseñarle a la iglesia lo que debería hacer, pero nuestra identidad está en Cristo y el apóstol Pedro lo marca claramente ese contraste. Una de las cosas que yo hago en mi casa es colaborar con mi esposa bajando la basura. Y hace algunos días mi esposa me pone generalmente la basura en la puerta para que yo la lleve al zafacón y de ahí ser recogida por el camión de la basura en el ayuntamiento. Ahora, hace algunos días ella me dijo, ¿por qué tú no has bajado la basura? Y yo le dije, no, pero la basura yo la bajé, y realmente yo bajé la basura. Pero ella me dijo, no, pero la basura está ahí. Yo le dije, no, la basura yo la bajé. Entonces ella me dijo, pues vamos a ver para que tú veas que la basura está ahí. Y cuando fuimos a la puerta, realmente la funda de basura estaba ahí. Ahora, ¿por qué yo no bajé la basura? El problema fue que mi esposa había empacado la basura en una funda de shopping, en una funda de regalo. Y cuando yo vi esta funda, yo tomé las demás fundas de basura y yo deduje que esta era una funda que era un regalo para alguien. Y no la boté, ¿por qué? Porque estaba hermosamente empacada. Manteniendo la distancia, muchas veces el mundo nos vende basura hermosamente empacada. Y muchas personas buscan su identidad en la ciencia, buscan su identidad en la filosofía humana, buscan su identidad dentro de sí mismo, pero nada de eso el apóstol Pedro no nos está diciendo que busquemos dentro. Muchos buscan reflexionar en una meditación interna dónde está su identidad, o van a la cultura para que la cultura le diga lo que ellos son, o quizás otros dejan que el pasado defina su identidad, que quizás el sufrimiento defina su identidad. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, lo que Pedro quiere de manera enfática decir a estos hermanos es que al buscar la identidad, ellos deben mirar hacia Cristo. Que como iglesia, ellos deben mirar hacia Jesucristo. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que ha llevado a cabo nuestra fe. Y ante la pregunta, ¿quiénes son ellos en Cristo? Este apóstol Pedro nos da una sola respuesta. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Pedro utiliza 4 ilustraciones tomadas del Antiguo Testamento y él la aplica a estos hermanos, él la aplica a la iglesia. Y la primera de estas ilustraciones es linaje escogido. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Ustedes son linaje escogido. Ustedes son un pueblo que ha sido escogido por Dios. Ustedes han sido apartados para Dios. Ustedes son parte del eterno plan de Dios. Y Pedro está haciendo referencia al libro de Oseas en el capítulo 2, versículo 3, en donde Dios habla de que Él ha escogido un pueblo, un linaje especial. Que aunque ellos no en un momento de sus vidas no eran el pueblo de Dios, que aunque ellos no habían alcanzado la misericordia de Dios, ahora en Cristo Jesús ellos han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esta iglesia en su mayoría estaba conformada por gentiles. Y Pedro les está diciendo, aunque ustedes genéticamente no nacieron en Israel, aunque ustedes no son judíos de nacimiento, ustedes son parte del pueblo de Dios. Oseas estaba pensando en ustedes cuando escribió lo que escribió. Es la misma idea que Dios dice, que Dios expresa en Isaías capítulo 43, versículo 20. Mi pueblo escogido, Éxodo 19, 5 y 6, serán mi propiedad exclusiva. Serán para mí un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa. El pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mis alabanzas. Isaías 43, 21. Es decir, siervos del Rey Supremo, ciudadanos de un reino divino. Pero no solamente ellos son un linaje escogido. Pedro utiliza una segunda ilustración. Ustedes son un real sacerdocio. Parte B del versículo 9. Real sacerdocio. ¿Y qué es un real sacerdocio? Es un sacerdocio especial, un sacerdocio conforme al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Una nación que está siendo gobernada por un Rey Supremo. Y esto, hermanos, es interesante porque en la antigüedad el sacerdote era uno
que se paraba delante de Dios ofreciendo sacrificios para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero también el sacerdote se paraba delante del pueblo en representación de Dios para acordarle al pueblo que ellos debían vivir de una manera diferente, para acordarle al pueblo los mandamientos de Dios, para acordarle al pueblo el estándar de Dios. Y claramente nosotros sabemos que en ese propósito, en esa misión, Israel falló. Dios escogió a Israel ¿para qué? Para que fuera un pueblo santo, para que sirviera de luz a las demás naciones, para que influenciara a las demás naciones. ¿Qué hizo Israel? Israel permitió y fue influenciada por el pecado de las demás naciones. En vez de proclamar a Dios, Israel adoptó la adoración a otros dioses paganos. ¿Qué debió haber sido Israel? Un pueblo que diera a conocer a Dios. Pero todo lo contrario, usted y yo sabemos que Israel se convirtió, fruto de su desobediencia, fruto de su pecado, en un pueblo que era un obstáculo para las demás naciones, para que las demás naciones conocieran a Dios. Ahora, el mismo Dios ha dicho que Israel fue desechada en ese propósito, pero Él le ha dado ese propósito a la iglesia. Él le ha dado esa misión sacerdotal a la iglesia, conforme lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y en la misma carta de 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, escucha lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como que si rogásemos por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros somos embajadores, venimos como sacerdotes de parte de Dios, llamando al no creyente al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Ahora, no solamente son un linaje escogido, no solamente son un real sacerdocio. Una tercera ilustración es, ustedes son una nación santa. Parte C del versículo 9. Nación santa. Una nación que ha sido apartada para la gloria de Dios. Formada por ciudadanos que buscan el bien común. Formada por ciudadanos que obedecen. Eso es una nación, un grupo de ciudadanos que buscan el bien de la colectividad. Pero es una nación santa, es una nación que vive en santidad. ¿Cuál es la causa de la santidad? Es que ha sido apartada para Dios. Y todo lo que Dios aparta para sí es santo. Su palabra es santa, su espíritu es santo. Todo lo que Dios toca es santo. El templo era un lugar santo porque habitaba la presencia de Dios. Aún en el desierto, cuando Dios visita a Moisés, Él le dice, quita la sandalia de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué? Porque aquí está mi presencia. Ahora, ¿cómo debe ser el pueblo de Dios? ¿Cómo debe ser la nación que Dios ha escogido para sí? Una nación santa. Israel falló y Dios la castigó, fruto de que abandonó su santidad. Pero Pedro les está diciendo a estos hermanos, aunque ustedes tenían una vida de tinieblas, aunque ustedes en el pasado vivían en oscuridad, aunque ustedes vivían en idolatría, aunque vivían lejos de la voluntad de Dios, ahora como parte del pueblo de Dios, ustedes están llamados a vivir en santidad. El pueblo de Dios, la iglesia, es una nación santa. Pero hay una cuarta analogía, no solamente una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. La razón por la cual ustedes son esta nación santa es porque han sido adquiridos por Dios. Un pueblo que Dios reclama como posesión suya. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó para redimir del pecado, de la esclavitud, de la muerte a su pueblo?
la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Ustedes fueron redimidos de la esclavitud del pecado por la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Como pueblo de Dios somos ese especial tesoro y debemos vivir a la luz de esa verdad. El abuelo de mi esposa, él era español y él vino siendo bien joven a la República Dominicana. Ahora, hay una ley española que establece o que le da la ciudadanía a todos los descendientes de la línea primaria de consanguinidad, le otorga la ciudadanía española. Por algunos años, mi suegro, el padre de mi esposa, no sabía de esta ley, pero luego ellos se enteraron. ¿Y qué hizo mi suegro y sus hermanos? Fueron a la embajada española y mostraron su acta de nacimiento. Y por ser hijo de su padre, que era español, le dieron la ciudadanía a él y a sus hermanos, la ciudadanía española. Y ahora mi suegro tiene dos nacionalidades, una ciudadanía española y una ciudadanía dominicana. De hecho, él fue a España y sacó su cédula española, sacó su licencia de conducir y tiene esa doble nacionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo mi suegro para merecer esa ciudadanía? Él no hizo nada, simplemente él demostró que era hijo de quien él era. Él no escogió nacer de los padres que nació. Exactamente esto es lo que la Biblia enseña. En la salvación, en nuestra ciudadanía que tenemos espiritual, nosotros no hemos puesto nada. Todo lo contrario, a pesar de nuestros pecados, Dios en su soberanía, en su voluntad, en el eterno designio de Dios, Él nos escogió, no porque había nada bueno en nosotros, sino de pura gracia. Por gracia hemos sido salvos. Y aún la fe que es requerida para creer en Dios ha sido dada por el Dios mismo. Nuestra ciudadanía, la ciudadanía del creyente, es la obra del Padre Celestial. Por eso, ¿qué debemos nosotros hacer? Confiar en esa obra que Cristo ha hecho. Ahora, hay algo interesante, hermanos, porque estos hermanos que están pasando por padecimientos, por persecución, están lejos de la ciudadanía de Israel, están lejos del templo. Ellos no están viendo esa identidad, todo lo contrario, lo que ellos están es bajo el sufrimiento, bajo los ataques de las circunstancias. Ellos no se están viendo a sí mismos, pero la verdad es que nosotros, Pedro les está diciendo, ustedes no deben ser guiados por vista. El creyente, nosotros no podemos ser guiados por vista, sino que la identidad está en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cada una de estas analogías coinciden en un punto. ¿Por qué ellos son linaje escogido? ¿Por qué ellos son sacerdotes? Una nación de reyes y sacerdotes. ¿Por qué ellos son una nación santa? ¿Por qué ellos son un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre? Hay un común denominador, hay un punto de convergencia, y ese punto de convergencia es Jesucristo. Jesucristo es que define su identidad. Y esto es interesante porque nosotros, al igual que ellos, podemos ver nuestra vida y no vernos. Quizás no vernos como Dios nos ve. Quizás las circunstancias nos afligen. Pero las circunstancias deben ser llevadas o vistas a través de la palabra de Dios. El mundo, las circunstancias, los problemas no deben definir nuestra identidad. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo como iglesia pertenecemos a Cristo y por lo tanto es Cristo que define nuestra identidad. Ahora, a la luz de esta verdad surge una pregunta: ¿cómo nosotros debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? A la luz de la identidad que tenemos en Cristo, ¿cuál es nuestra misión? Y esto da paso a nuestro segundo encabezado, nuestra misión. Parte E del versículo 9.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay un propósito, hay un para. Ustedes no han sido salvos para que presuman. Ustedes no han sido salvos para que se gloríen de que Dios les ha salvado. Hay un propósito, y ese propósito, como su identidad, no está en ustedes, está en Dios. Es Dios que les da el propósito. Pedro les ha dicho, ustedes son salvos, han sido salvos para anunciar las virtudes, para anunciar la gloria, la sabiduría, la gracia, el amor, la misericordia, los hechos, el poderío de aquel que les ha salvado, para proclamar abiertamente las misericordias, las bondades, para llamar a la humanidad que está perdida, que hay esperanza en Cristo. ¿Y cómo debe proclamar? ¿Cómo debían ellos proclamar estas verdades? Dos maneras. Primeramente, vocalmente, predicando las buenas nuevas de esperanza, dando a conocer la verdad de Dios, proclamando que hay esperanza en Jesucristo, pero también dando testimonio por medio a la manera que ellos deben de vivir, por medio de su conducta. Y esto nosotros lo vemos en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Que al igual que con el nacimiento de Cristo, que como con el nacimiento de Cristo, la historia fue dividida en dos épocas, antes y después de Jesucristo. De igual manera, en la vida del creyente debe de definirse o dividirse en dos etapas. Antes y después de Cristo. Antes de haber sido alcanzado por las misericordias de Dios, vivíamos en tiniebla, en oscuridad, en enemistad contra Dios. Y ahora que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, un antes y un después de Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos proclamar. Eso es lo que nosotros debemos anunciar, que hay esperanza en Cristo. ¿Cuál es el problema con el Evangelio? Que el Evangelio nos ofende. Imagínate que tú estás hablando con alguien y esa persona, tú le preguntas, ¿y a qué usted se dedica? Y esa persona te dice, bueno, yo soy un cirujano plástico. Una persona muy alegre que es cirujano plástico y te están teniendo una conversación muy amena con esa persona. Pero de repente esa persona te dice, mira, yo puedo arreglar tu cara. Yo estoy capacitado para arreglar ese defecto, ese problema que tú tienes en tu cara. De hecho, como tú me caes tan bien, yo estoy dispuesto a hacerlo de manera gratuita. Ahora, por más buena, por más agradable y generosa que parezca esta oferta, esa oferta es ofensiva. Porque si tú no tienes ningún defecto en tu cara, tú no te has notado de ningún defecto en tu cara, quizás tú pensabas que eres hermoso, y ahora esta persona que prácticamente era un desconocido, te está diciendo que tú tienes un defecto y que él está dispuesto a arreglarlo de manera gratuita. Y eso ofende. Hermanos, de igual manera eso ocurre con el Evangelio. El Evangelio nos dice a nosotros, le dice al ser humano, mira, tú te estás mirando en el espejo y tú piensas que tú estás bien, que tú vas por buen camino. Quizás tú mismo que me estás mirando y no eres creyente, tú piensas que tienes algunos defectos, que no eres perfecto, pero que quizás tú no matas, tú no robas, ni le haces mal a nadie, ni tienes vicio, los pecados que el mundo ve como pecados capitales. Pero la verdad es que el Evangelio te dice que tú no eres tan bueno como tú crees serlo, que yo no soy tan bueno como yo pienso que soy, que hay uno solo que es bueno y este es Jesucristo. Y el Evangelio proclama que solamente Cristo es perfecto y que por lo tanto la única manera, el único camino para tener la vida eterna es por medio de declararnos a nosotros incompetentes delante de Dios y venir en fe y arrepentimiento delante de Cristo, clamando por misericordia.
Pero esto ofende. ¿Y qué ocurre muchas veces con la iglesia? Que la iglesia guarda silencio. ¿Para qué? Para no ofender. Que nosotros como creyentes muchas veces callamos ante el mundo que nos oprime. Que muchas veces nos comportamos como el camaleón, adaptándonos, amoldándonos a la cultura. ¿Para qué? Para no ser rechazado. Pero para el creyente no es una opción el guardar silencio. Cristianismo de la secreta no es una opción para el creyente. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes han sido salvos, tienen el propósito de ¿qué? De anunciar las verdades, de proclamar a voz en cuello las misericordias de Dios, de proclamar al mundo que está lamiendo una piedra de sal. El mundo está en tinieblas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, iba muy frecuentemente a la finca que tenían mis padres y mis abuelos. Y qué había en esa finca, siempre me llamaba la atención que a las vacas se le ponía una piedra de sal y una pileta, un sitio lleno de agua. ¿Y qué ocurría con las vacas? Que las vacas iban, lamían la piedra de sal y tomaban agua. Lamían la piedra de sal y tomaban agua. Y como niño yo siempre tuve la curiosidad de decirle, vaca, entiende. El sed no se te va a quitar porque estás lamiendo una piedra de sal. La causa de tu sed es que estás lamiendo la sal y siempre vas a tener sed. Así, hermanos, está el mundo sin Dios, buscando identidad en el éxito profesional, en el dinero, en la fama, en la vanagloria de la vida, en la familia. ¿Y qué debemos nosotros decirle? Tu identidad segura, tu identidad verdadera debe estar en Cristo. Y eso es interesante porque incluso podemos buscar identidad en cosas legítimas que Dios nos ha dado. Padre que está aquí, no pongas tu identidad en la crianza de tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos se van a comportar de una manera que te van a avergonzar. No pongas tu identidad en el ministerio, porque quizás las cosas no van a salir como tú esperabas. No ponga tu identidad en tu trabajo, no ponga tu identidad en tu salud, no ponga tu identidad en la belleza física que va a pasar. ¿Por qué? Porque es pasajera. Mira tu identidad y pon tu identidad en Cristo y proclama las virtudes, las misericordias. Tristemente, muchos cristianos no saben quiénes ellos son y por lo tanto han permitido que quizás el sufrimiento les defina. O quizás los afanes de esta vida están muy agobiados, tienen muchas cosas. Los espinos de la parábola del sembrador les han ahogado. O quizás están muy entretenidos en este mundo como para pensar en su identidad y su misión delante de Dios. Ahora, ¿qué garantía tenían ellos de cumplir con esta misión? ¿Qué garantía tenían ellos para poder lograr la misión que le habían sido encomendada de anunciar las virtudes de aquel que les había salvado? Versículo 10, ¿dónde estaba su confianza? Nuestro tercer encabezado, léalo conmigo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué garantías tenían ellos? Hermanos, una sola garantía. ¿Qué garantía tenemos tú y yo como creyentes de poder cumplir con el mandato de Dios? Una sola garantía. ¿Cuál es? Que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Que Dios ha visto nuestra miseria y se ha acordado de nosotros. ¿Quiénes eran ellos? Gentiles que estaban perdidos en el pecado, lejos del plan de Dios, pero ahora por medio de la sangre de Cristo, Dios les ha salvado. ¿Quiénes eran ellos? Personas que iban a condenación eterna caminando plácidamente por el camino ancho, pero ahora ellos han sido pasados al camino estrecho por medio de la obra de Cristo. ¿Quiénes eran ellos? Eran enemigos de Dios, pero ahora por Cristo Jesús ellos son amigos de Dios. Ahora ellos han visto el amor de Dios que les ha salvado. Ahora ellos están deleitándose en las misericordias de Dios. Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando sufría por la paga del pecado, Cristo se acordó de ello.
Es como dice ese himno: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo esté, Él me sostendrá. En la angustia, en la enfermedad, Él me sostendrá. No podría estar de pie, mi alma Él guardará. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos como creyentes, de que nuestra identidad está guardada en Cristo, de que tenemos una misión que cumplir, pero Cristo en su misericordia, en su gracia, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nos guardará sin caída hasta su venida. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios el Padre entregó a su más preciado tesoro, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermanos, Él nos guardará en medio de la aflicción. Querido amigo y hermano que me estás mirando, creyente, si tú has confiado en Cristo, tu identidad debes verla en Dios. Tu identidad no está en el mundo, no está en el éxito profesional, no está en el dolor ni en el sufrimiento. Y la fuerza proviene de Dios para cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Dios ha provisto a su iglesia de todo lo que necesita para vivir en este mundo caído. Ahora, al igual que estos hermanos, tú debes llenarte de ánimo, llenarte de aliento, aunque no estés mirando todas las cosas, aunque no ha salido lo que tú planificaste como tú esperabas, sigue confiando en Dios, que Él tiene cuidado especial de ti. Tú debes estar seguro de que Dios es más poderoso que las circunstancias. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no es como estos virus que son destruidos por el alcohol o por las manitas limpias o el cloro. Nuestro Dios trasciende todas circunstancias. Ahora, si no eres creyente, no solamente témele al coronavirus o a cualquier otra enfermedad. Teme a aquel que puede echarte a ti en cuerpo y alma a la condenación eterna. El llamado en esta mañana es: ven a Cristo en fe y arrepentimiento, reconociendo que eres un pecador y que la justa ira de Dios está sobre ti. Clama a Él por misericordia. Hace aproximadamente 7 años había un hombre que estaba siendo perseguido, acusado de algunos delitos de espionaje. Y ya cuando estaba a punto de ser apresado, se le ocurrió la idea de entrar a una embajada y pedir asilo político. Esta embajada era enemiga del país que le estaba persiguiendo. Y así lo hizo, solicitó asilo político en la embajada y le fue dado. Él fue declarado ciudadano de esa embajada. Y por 7 años él vivió en esa embajada, se casó y tuvo 2 hijos. El país que le estaba persiguiendo no podía entrar a esa embajada, porque de acuerdo a las leyes diplomáticas, el invadir una embajada es como si ese pueblo estuviese declarándole la guerra al país al cual pertenece esa embajada. ¿Qué debían ellos hacer para poder pasar por la embajada? Estoy hablando de Julian Assange, que estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Ahora, manteniendo la distancia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos escondidos en Cristo. Aunque estamos en este mundo caído, somos como una embajada celestial en este mundo de tinieblas. Para el enemigo, los ataques llegar a nosotros, primero tienen que pasar por Cristo. Todo lo que viene a la vida del creyente, si tú estás en Cristo, si tu identidad está en Cristo, todo lo que viene a ti tiene que ser permitido por Cristo. Mire cómo lo dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39. Escucha esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Pero escucha lo que dice el versículo 37 de Romanos 8.
Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escucha la certeza que tiene el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro, ciertísimamente seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, qué gloriosa esperanza. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra identidad está en Cristo, nuestro propósito está en Cristo, nuestra vida está segura en Cristo y entonces podemos vivir confiadamente para la gloria de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, oh Señor, porque podemos confiar en que tú nos sostienes en medio de las dificultades. Gracias, oh Señor, porque no necesitamos nada más que estar en ti, Señor. Gracias porque al estar refugiados en Cristo tenemos esperanza. Una vez más te ruego por tu pueblo. Edifica tu iglesia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En ti, Señor, está nuestra confianza. Ayúdanos, oh Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.